Ahora vamos a hablar de potencial de acción. Debemos volver al futuro, salir de ese momento en el cual estábamos en el organismo unicelular y ubicarnos en la célula miocárdica. Supongan entonces que esta será nuestra célula miocárdica y naturalmente han pasado muchos años y también ha evolucionado nuestra célula. Entonces veamos que ahora contamos con una artillería mucho más grande para generar este proceso tan hermoso llamado potencial de acción que vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Nuestra bomba sodio-potasio ATPasa, nuestro canal de potasio, ya familiarizados con ellos, pero llegaron 3 nuevos canales a esta familia. Un canal de potasio, primo de este, no son iguales, de hecho este es muy perezoso, este trabaja prácticamente siempre, pero este salió perezoso, el que tiene las líneas onduladas. Ya vamos a ver por qué es perezoso. Tenemos un canal de calcio que también tiene unas líneas onduladas y un canal de sodio que, como pueden ver, tiene 2 lineecitas a cada lado. Estas líneas representan como unas puerticas que se abren y se cierran. ¿Qué indican las líneas onduladas? Para que hablemos el mismo lenguaje. Cada vez que haga un canal con líneas onduladas representa un canal dependiente de voltaje o que se activa con el voltaje. Entonces comencemos a montar todo esto en nuestras células. Lo primero que estudiamos fue nuestra bomba sodio-potasio ATPasa, que, como podemos recordar, nos permitía la salida de 3 sodios y el ingreso de 2 potasios. Entonces, 3 sodios y el ingreso de 2 potasios. ¿Qué más podemos dibujar? Ya conocemos nuestro canal de potasio. Un canal de potasio que finalmente le permitía a estos que se estaban acumulando en el interior de la célula salir a favor de gradientes. Entonces era un canal para el potasio. Decíamos que, voy a dibujarlo paralelamente, decíamos que este simple proceso de sacar más cationes de los que ingresamos, hacía que el voltaje de la célula disminuyera aproximadamente a menos 5 milivoltios. Y que después la salida del potasio a través de estos canales y hasta el momento de equilibrarse con el potencial eléctrico, el potencial de gradiente o el gradiente de concentración, pues el voltaje cambiaba de menos 5 a menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. También mencionaba que menos 90 milivoltios se llamaba el momento, el estado en el cual la célula se encontraba en un reposo. Si vamos a graficar, muy atentos a esto, si yo quiero graficar el estado eléctrico de la célula, pues en reposo la célula se puede ver así. Eléctricamente en reposo es una línea plana, no hay fluctuaciones del voltaje, no existen fluctuaciones. Pero vamos a ponerle corriente a este asunto y aprender la máquina. ¿Cómo lo hacemos? Supongan que en un momento dado nuestra célula es sometida a un flujo de cationes. No les voy a decir aún de dónde provienen esos cationes, quiero que solamente me crean y piensen y se imaginen que a la célula se le somete a un gran flujo de cationes. Entonces, gran cantidad de cationes van a ingresar a la célula. ¿Cómo y por qué? Lo explicaré más adelante. Pero ahora solo quiero que tengan la idea.
¿Qué ocurre? ¿Qué se imaginan que pasa apenas ingresan los cationes? No tenemos que tratar de recordar lo que hemos leído de los libros ni nada, simplemente vamos a utilizar la lógica. Si tenía una célula en reposo eléctrico a menos 90 milivoltios, en el momento que comienzan a ingresar cationes, se altera este voltaje, es decir, el voltaje comienza a hacerse más positivo. Y el potasio reacciona inmediatamente, dice, uy, me sacaron del estado de reposo, ya el gradiente eléctrico comienza a hacerse más débil, entonces el potasio comienza a dejarse llevar por el gradiente de concentración. ¿Sí? La situación se vuelve a la inversa, lo que estábamos estudiando, que descendía el voltaje, ahora estamos haciendo que el voltaje incremente. Entonces el potasio comienza a salir. Pero supongan que el flujo iónico es muy grande, tal que la salida de potasio no puede evitar que el voltaje suba. Y gráficamente ocurriría algo como esto. Ya no estamos a menos 90, menos 85, o bueno, menos 75 y menos 70 milivoltios. Supongan, acá alcanzamos los menos 75 milivoltios. Claro, nos estamos haciendo más positivos. Menos 70 milivoltios. En este punto, a los menos 70 milivoltios, en la célula se forma una revolución socialista, porque este punto de menos 70 milivoltios se ha determinado que es el umbral de membrana. ¿Qué quiere decir el umbral de membrana? Cuando el voltaje sube a este valor, se dice que el proceso de despolarización es irreversible. El proceso de despolarización, que ya veremos, es irreversible cuando se alcanza un voltaje en nuestra célula del miocardio de menos 70 milivoltios. ¿Por qué logramos estos menos 70? Por el gran flujo iónico. Pero ¿qué ocurre entonces? ¿Por qué se dice que es irreversible la despolarización? Resulta que se activan todas estas proteínas que teníamos por acá, voltaje dependientes. La primera de ellas, la primera que se activa, esta proteína de sodio. Veamos cómo. Entonces, por acá. Proteína de sodio que tiene dos compuertas. Esta de afuera está cerrada y esta de adentro está abierta. No se me distraigan, muy atentos porque comienza la acción. Luces, cámaras, acción, y aquí debemos estar muy pendientes de lo que ocurre. Antes, cuando la célula estaba en reposo, es decir, a menos 90 milivoltios, esta proteína se encontraba de la siguiente manera. Tiene dos puertas. Una puerta externa, que da hacia el espacio extracelular, se llama puerta de activación, y una puerta interna que se llama puerta de inactivación. La puerta de activación, cuando la célula se encuentra en reposo, la puerta de activación está cerrada, está obstruyendo el canal. Pero justo en el momento cuando la célula alcanza el umbral, esta puertica se abre. Inmediatamente se alcanza el umbral, esta puertica se abre. Pero se abre en un movimiento bien interesante. Empieza a abrirse y esta puerta que estaba abajo y estaba abierta en reposo comienza a cerrarse. Va abriéndose una y va cerrándose la otra, como si estuvieran unidas por una cuerda. Entonces estaban así, y va subiendo una, se abre, pero la de abajo cierra. Se permite el flujo de iones momentáneamente.
momentáneamente, mientras la compuerta de abajo obstruye el canal. Pero claro, es el flujo ¿de qué? De sodio. Y sodio afuera estaba muy atento y muy pendiente en buscar un espacio. Y ¡hey! Abrieron, ¡yujú! Y sale toda la cantidad de sodio disparado hacia el interior de la célula. Aún más cationes ingresan a la célula y el voltaje que estábamos manejando, que era de menos 70, sube rápidamente, aproximadamente, estoy hablando en rangos, esto podría ser menos 75, menos 65, estoy hablando en rangos, no tomen los datos como uno solo porque pueden presentarse confusiones. Llega aproximadamente a más 10 milivoltios. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Devolvámonos un poquito. Ocurrió porque la célula alcanzó el umbral, se abrió la compuerta de activación del canal de sodio voltaje dependiente, permitió el ingreso rápido de gran cantidad de iones de sodio, mientras esta puerta de inactivación se cerraba. Y así se alcanzaron los más 10 milivoltios. En este momento la célula se despolarizó. ¿Qué es eso de despolarizar? Muy sencillo, muy sencillo. Acá, en reposo, la célula tenía una polaridad negativa, es decir, su estado basal, como su estado común y corriente. El estado, qué sé yo, por ejemplo ustedes, lo normal es que estén de buen genio, o lo normal es que estén de mal genio. Ese es su estado basal. En este momento la célula tenía una polaridad negativa y ese es como su momento, su estado común. Cuando comienza este proceso, la célula pierde la polaridad negativa, sale de ese momento y de ese estado en el que se encontraba, que tenía una polaridad negativa, es decir, perdió o se despolarizó, perdió su polaridad, se despolarizó. Vamos a continuar con la historia y vamos a ver cómo regresa a su estado basal o se repolariza, vuelve a su estado de polaridad negativa.